Manejo de excepciones. Una excepción es una condición que no se esperaba dentro de la ejecución del programa. Puede ser que haya una división por cero, puede ser que un archivo esté usado y no podamos utilizarlo. Y regularmente lo que hace es lanzar un objeto y esa operación lo llamamos entonces throw, lanza un objeto. Ese objeto que se lanza regularmente es del tipo de error. Ese objeto de error nos describe qué ha sido lo que ha sucedido con la ejecución del programa, para que podamos manejarlo, para que podamos orientarnos y tomar tal vez un camino alterno y no forzar la ejecución, no forzar que se finalice la ejecución del programa. A menos que tengamos un catch, que tengamos una sección de catch, de esa excepción el programa regularmente va a terminar, va a dejar de ejecutarse. Algunos de los objetos del tipo exception que está dentro del system, del paquete system, del namespace system, son por ejemplo división por cero, archivo no encontrado, y por ejemplo el división por cero es un objeto que se genera cuando el programa trata de hacer una división entre un número y otro, y el denominador pues es un cero. Por ejemplo, el find not found exception, el archivo no ha sido encontrado, el archivo no ha sido encontrado, es una excepción que se genera cada vez que el programa no es capaz de encontrar un archivo determinado. Vamos a verlo entonces mediante un ejemplo. ¿Qué pasaría si un programa trata de acceder a un archivo que se llama entonces data y ese archivo no es encontrado dentro del código? Vamos a ver entonces qué codificación escribimos. Creamos un StreamReader, esto lo vamos a ver más adelante, creamos un método para leer del archivo, luego tratamos de abrir el archivo y luego lo escribimos. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede entonces, vamos a codificar esto. Entonces vamos a crear en nuestro método public static exception test. No recibe nada. Crea un stream reader llamado sr y le damos entonces sr es igual a file, perdón, a null. Lo creamos primero vacío. StreamReader es una librería que no está incluida, entonces vamos a utilizar entonces nuestro namespace llamado io system.io y llame entonces me reconoce StreamReader. ¿Ok? Vamos a poner entonces la función file open text. Aquí me faltó void, ¿no? sr es igual a file.openText y en OpenText vamos a llamar entonces a que trate de abrir un archivo llamado data.txt y luego hacemos console.writeLine entonces aquí le ponemos que vaya hasta el final read to end, que vaya hasta el final del archivo y nos lo muestre. Entonces aquí ya iríamos al final. Muy bien, aquí sale un error, pero pues en realidad ese error no existe, vamos a ignorarlo. Vamos a limpiar nuestra consola. Está limpia y ahora vamos a ejecutar entonces nuestro programa. Miramos qué pasa. Dice entonces application. ¿Qué pasa? Que no hemos llamado a nuestro método, entonces para poderlo llamar vamos a utilizar este método estático. Los métodos estáticos no requieren que yo cree una clase, entonces puedo hacer algo como program.exceptionTest. De una vez lo puedo llamar y él ejecuta el programa. Vamos a guardarlo, a correrlo y miremos que ahora la ejecución del programa es extraña. Aparece entonces una excepción que dice file not found. El archivo no ha sido encontrado. No pudimos encontrar el archivo llamado data.txt.
Ok, vamos a hacer entonces un archivito llamado data. Vamos a decirle nuevo archivo data. Y este es texto del archivo. Le decimos que lo guardamos como data.txt y vamos a volver a correr de nuevo nuestro programa. Entonces le damos run y miremos qué pasa con la ejecución. Miremos que apareció entonces texto del archivo. Y además miremos que también apareció la palabra final. En el caso anterior no había aparecido la palabra final, sino que cuando apareció la ejecución del programa se bloqueó el programa, dejó de ejecutarse, ¿sí? Se detuvo la ejecución. Muy bien, vamos entonces a revisar otro tipo de excepciones. Entonces, uno debe poner el código que lanza la excepción dentro de un bloque llamado try. El bloque llamado try entonces va a contener la sección riesgosa. En caso de que ocurra una excepción, vamos a poner un código que maneje esa excepción dentro de una sección llamada catch. Entonces yo trato de hacer esto y en caso de que ocurra una cosa excepcional, lo pongo en el catch. Yo puedo tener múltiples secciones de catch. ¿Por qué? Porque pueden haber múltiples tipos de excepciones. El archivo está en uso, el archivo no existe. Y al final yo podría poner una última sección que se llama entonces finally. En el bloque finally pongo regularmente lo que debo hacer en caso de que ocurra una excepción o de que no ocurra una excepción. Vamos a ver para nuestro exception test cómo funciona. Entonces, vemos nuestro código como en el caso anterior, creamos nuestro stream reader, pero ahora el tema riesgoso, el open text, lo vamos a poner dentro de un try. Y vamos a manejar entonces la excepción file not found. Y vamos a escribir que no está el archivo disponible, que aparezca el mensaje. Y luego ponemos otro catch en caso de que exista otra excepción y le decimos que escriba la otra excepción. ¿Listo? Vamos entonces a digitar este código. Modificamos entonces nuestro test. Entonces vamos a poner try. Dentro del try vamos a poner entonces el código riesgoso. Que tratemos de hacer esto. Nuestro stream reader vamos a ponerlo antes. Quiero que me quede como en el ejemplo, entonces, a ver si me quedó así. Stream reader arriba, listo, y luego pongo el catch. Catch. Y entonces en el catch vamos a poner que el catch es una excepción llamada file not found exception. File not found exception. Esta que está acá y le ponemos console.write line y la excepción que creamos, fnfe. Muy bien. Y podemos declarar otra nueva excepción, entonces aquí un poco más abajo creamos una excepción normalita, simplemente una excepción del tipo exception y la escribimos en caso de que pues hombre, ocurra otra excepción diferente. Vamos a ejecutar entonces nuestro archivo y vamos a borrar nuestro programa, nuestro data, para que ocurra la excepción. Vamos a borrarlo. Listo, lo borramos y corremos de nuevo nuestro programa. Y miremos entonces qué nos está sucediendo. Tratamos de correrlo y ahora aparece la excepción. ¿Sí? Dice que no aparece, que ocurrió la excepción de file not found. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribir aquí console.writeLine cerrando. Miremos entonces que a pesar de que ocurrió la excepción, el programa es capaz de llegar hasta la última parte, hasta cerrando. Ocurre la excepción, se lanza la excepción, pero el programa no termina su ejecución, sino que continúa.
Tratemos ahora de ejecutar nuestro programa con el archivo existente. Entonces vamos a crear nuestro archivo data. Texto de data. Lo grabamos como data y corremos entonces nuestro código program. Miremos entonces qué ocurre. Se abre el archivo, lee y finalmente cierra la conexión. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestra última parte. Entonces tenemos el bloque finally. El bloque finally es entonces usado al final del try catch. Es usado con la estructura que habíamos mencionado, try catch. Y regularmente finalmente este código siempre es ejecutado cuando o no se ocurra la excepción. Es decir, si ocurre la excepción, aparece el finally. Si no ocurre la excepción, también aparece el finally. Para nuestro caso vamos a escribir entonces un finally. Para nuestro pedazo de código vamos a preguntar que si nuestro streamReader es diferente de null, entonces que trate de cerrar ese streamReader. Entonces vamos a borrar entonces nuestro archivo y vamos a ir a nuestro CS. Entonces escribimos nuestro finally. Preguntamos if sr es diferente de null, entonces que haga sr.close. ¿Sí? Verifiquemos entonces que nos ha quedado bien. Borremos la consola y miremos que nos quedó como estaba en el ejemplo. ¿Ok? Bueno. Para nuestro caso entonces se ve como se muestra en el ejemplo, se cierra la conexión y se termina entonces de ejecutar el programa.